Navegamos hacia una isla en medio del Atlántico, al norte de las Islas Canarias. Su nombre evoca frondosidad, exuberancia. Al acercarnos, el contraluz del atardecer nos hace vislumbrar una silueta de tierra. Apreciamos la costa vertical, pequeñas poblaciones salpicando una espesa cubierta vegetal. La Isla Verde. Jardín flotante en el paraíso, la perla del Atlántico, es Madeira. En medio de un anfiteatro natural se asienta la capital de Madeira, Funchal. 5 siglos atrás, colonos portugueses llegaron a este mismo lugar, a esta bahía soleada y brillante. Aquí crecía con abundancia el hinojo, funcho en portugués, por lo que se le dio ese nombre a la nueva ciudad, Funchal. Con los años fue creciendo la población gracias a la situación estratégica de la isla. La isla de Madeira, a 900 kilómetros de Lisboa, estaba en ruta hacia las colonias portuguesas de África, Oriente y América. En consecuencia, la ciudad, y en especial su puerto, fueron debidamente protegidos por fortalezas. La del Pico, de San Lorenzo y Santiago. Posteriormente, fue el comercio internacional de productos tropicales cultivados en la isla lo que atrajo la atención de toda Europa sobre Madeira. Un fenómeno más moderno, el turismo, es lo que ha terminado de conformar la isla. Todos estos cambios no han conseguido cambiar el alma de su capital. Funchal se conserva como en siglos pasados, cuando la aristocracia europea la visitaba para experimentar la lujuria del trópico, el paraíso en la tierra. Sin embargo, el Funchal actual difiere mucho del de antaño, el de los campos de hinojo. Hoy en día, Funchal es una ciudad tradicional y moderna de unos 100.000 habitantes, capital y mayor localidad de Madeira. El resto de la población isleña, hasta completar los 250.000 habitantes, se sitúa en pequeñas localidades desperdigadas por todo el litoral, especialmente en la costa sur. En el centro de la isla y en la costa norte, las poblaciones son más escasas y pequeñas al estar sometidas a las inclemencias provocadas por la altura o el viento y el mar. La isla fue descubierta por el portugués João Gonçalves Zarco
en el año 1421, 71 años antes del descubrimiento de América. El capitán portugués encontró un territorio colonizado por grandes bosques. De ahí su nombre, Madeira. A partir de entonces, la historia y vida de sus habitantes está ligada a la de Portugal. Lo portugués marca, y la capital de la isla, Funchal, es el mejor ejemplo de ello. En la actualidad, Madeira es una de las regiones autónomas de la República de Portugal. En la céntrica e histórica plaza del municipio, junto al ayuntamiento de Funchal, 150 años después de su creación, en 1569, la Compañía de Jesús estableció un colegio. Y como es lógico, el edificio respondió al estilo imperante en Lisboa, el manuelino, en honor al monarca Manuel I de Portugal. En esta corriente artística, la arquitectura no enmascara la estructura del edificio. Arcos, bóvedas y volúmenes se muestran de forma simple y funcional. En contraste, la pintura decorativa es intensa. La utilización de azulejos proporciona luminosidad y color a los elementos geométricos o figurativos que conforman un entorno exuberante. Muy cerca del Colegio de los Jesuitas se encuentra otro importante edificio histórico, la Catedral de Funchal, llamada la Sé. Construida a principios del siglo XVI, la edificación siguió, como no, el estilo marcado por la metrópoli. Las piedras de mampostería usadas son de origen volcánico, un material abundante en la isla y que contrasta con las paredes encaladas. A partir del siglo XVI, Funchal pasó a convertirse en un importante puerto en el recorrido entre Europa y las colonias, transformándose rápidamente en una ciudad próspera desde la cual se embarcaba toda la producción de azúcar y vino, los principales productos de exportación de la isla. Funchal sigue siendo el lugar natural de entrada y salida de viajeros y productos de Madeira. Pero el puerto no es el único lugar por el que hoy se desarrolla esa actividad. El moderno aeropuerto de Funchal ha tomado el relevo. Sobre la base del turismo, 3 millones de visitantes anuales, la isla ha desarrollado un sector que ocupa a 3 de cada 4 madeirenses. Madeira forma parte de un archipiélago situado en el Océano Atlántico. Es la mayor de las islas. Tiene 57 kilómetros de largo y un ancho máximo de 22 kilómetros. La isla de Porto Santo está a 40 kilómetros de Madeira y es la segunda en superficie. También existen 2 grupos de islas deshabitadas de mucho menor tamaño. Todo el archipiélago es de origen volcánico. La isla de Madeira emergió del mar hace 8 millones de años como consecuencia de la erupción de 3 volcanes. Su costa presenta todavía las muestras de aquel choque entre tierra y mar. La temperatura del agua, influenciada por la cálida corriente del Golfo, oscila entre 26 grados centígrados en verano y 17 grados en invierno. La posición geográfica del archipiélago, subtropical, favorece un clima con predominio de temperaturas suaves y agradables, que unido a la humedad que proporciona el mar,
favorece una espesa vegetación. La topografía de Madeira es montañosa. Los restos de los 3 extintos volcanes originales han dado paso a un macizo que desciende abruptamente desde 1862 metros de altura hasta el mar en apenas 10 kilómetros. El centro de la isla es una gran meseta despoblada que en invierno se cubre de nieve. Aquí el clima subtropical se vuelve alpino. La altitud y el viento hacen que la abundante vegetación sea rala. El extremo este de la isla contrasta con la exuberancia vegetal del resto del territorio. En la punta de San Lorenzo, el protagonista es el mar. La costa, sin la protección que ofrecen las altas montañas, es barrida por el viento y azotada por el agitado mar. Solo la pequeña población de Canical, convenientemente protegida de los vientos del norte, permanece como lugar habitado. En el extremo contrario, en el oeste, el faro de Punta de Pargo ilumina hacia América. Durante 70 años, este fue el lugar conocido más a occidente en el mundo. Más allá, solo quedaba América por descubrir. Las altas cumbres de la isla retienen los frentes atlánticos. La consecuencia es que la lluvia está presente en casi todos los meses del año. Estas precipitaciones, al descender, se vuelven torrenciales y se precipitan al mar por empinadas laderas. La fuerza hidráulica excava la tierra y socava el terreno, produciendo las conocidas como ribeiras. Estos profundos barrancos se extienden alrededor de toda la isla, conformando la orografía madeirense. Cuando llega la lluvia, los cauces salvajes provocan el asentamiento de los sedimentos en las zonas costeras. Su acumulación en la orilla del mar crea unas características lagunas litorales que muestran la contraposición de fuerzas entre un mar infatigable y una costa que trata de asentarse con los materiales que arrastran los fenómenos meteorológicos. Los hombres y mujeres de Madeira, prestos a aprovechar las facilidades que le da a la naturaleza, han construido sobre esta tierra huertos y en ocasiones pequeños asentamientos que muestran el aprovechamiento del entorno por parte de quien no tiene nada más para vivir que lo proporcionado por la naturaleza. Sobre este territorio se ha forjado una sociedad que ha hecho del aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales la base de su prosperidad. De los 741 kilómetros cuadrados de la isla, 2/3 partes están catalogadas como reservas naturales. Los bosques de laurisilva, húmedos y muy densos, cubrían casi totalmente la isla antes de que los colonizadores los incendiasen para seguidamente establecer granjas y cultivos. Por la conservación y riqueza biológica, mucha de ella endémica, los bosques de laurisilva de Madeira fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Hoy, conscientes de su importancia, los habitantes de la isla los cuidan y contribuyen a su propagación. Los eucaliptos, que fijaron un terreno erosionado por las lluvias, están siendo sustituidos por especies que compusieron los originales bosques autóctonos.
Los madeirenses cuidan esta valiosísima herencia que hoy día hace de la isla uno de los lugares del mundo con el mayor índice de biodiversidad. De su riqueza natural forma parte un vasto abanico de plantas exóticas. La mayoría de ellas proviene de varias partes del mundo, traídas por comerciantes y marineros cuando volvían a casa. En el Jardín Botánico de Funchal se cultivan más de 2000 especies traídas de todo el mundo. En la isla, estas plantas foráneas encontraron un hábitat similar a su ambiente original. Se adaptaron y prosperaron. Las benefactoras condiciones de clima y humedad hacen que las plantas se desarrollen en un ciclo natural casi carente de estaciones climáticas. Este hecho favorable ha propiciado que los habitantes de la isla manifiesten una auténtica pasión por la belleza de las flores y el cuidado de sus jardines. Los jardines en Madeira son algo más que una afición. Algunos de ellos, pertenecientes antiguamente a ricos comerciantes o propietarios, como el Jardín Tropical Montepalas, están abiertos al público y son punto de encuentro de visitantes ociosos o interesados por el tema. Recorriendo sus caminos, nos sumergimos en un entorno de gran belleza. Proliferan las especies tropicales y autóctonas integradas en entornos armónicos. El encuentro con rincones inspirados en viajes al Extremo Oriente es un aliciente más para continuar recorriendo los 80.000 metros cuadrados del jardín. La costa de Madeira es abrupta, dominada por altos acantilados. Las playas, escasas y pequeñas, son de bolos y arena negra. Solo la playa artificial de Machico es de arena suave procedente de Marruecos. Aquí se yerguen algunos de los acantilados más altos de Europa. También es posible observar cascadas que se precipitan directamente en el mar. Estos puntos de interés congregan a los visitantes que se desplazan alrededor de la isla, realizando paradas intermitentes para contemplar el paisaje, mientras dejan correr el tiempo hasta la siguiente y próxima parada contemplativa. La altura atrae al hombre. Esta costa vertical, peligrosa, que dificulta la llegada por mar, no es tampoco apta para el turismo de sol y playa. Pero el madeirense ha encontrado una forma de, respetando la costa, poder disfrutar del mar. En Puerto Moniz, en el extremo noroeste de la isla, ha creado piscinas marinas. Aprovechando el pie erosionado de antiguos acantilados, ha construido diques que remansan el agua sin impedir una renovación constante y natural.
De esta forma ha posibilitado el baño sin peligro en un mar bravo y profundo, y ha construido un entorno de gran belleza que recuerda los jardines orientales de agua y piedra. Madeira es uno de los pocos sitios en el mundo donde no hace falta subir a un barco para que te acerque a los puntos de buceo. Al ser la isla la cima de los sumergidos volcanes, el fondo marino desciende de forma abrupta y permite alcanzar grandes profundidades muy cerca de la costa. A él se han adaptado numerosas especies tropicales y subtropicales que atraen a submarinistas procedentes de todo el mundo en cualquier época del año. Para los que lo prefieran, en el acuario de Puerto Moniz, el visitante puede conocer y observar cómodamente una amplia representación de la fauna marina del archipiélago. La lluvia llega a la isla desde el norte, así que la cuenca sur, más bonancible en temperaturas, es también la más seca. Para compensar este desequilibrio, se han construido levadas desde hace 500 años. Levada, en portugués, significa llevar. Estas acequias recogen el agua de las cumbres y la llevan a la zona sur, hacia las áreas cultivables. Pero no solo la trasladan, también le quitan su fuerza devastadora al discurrir por desniveles muy pequeños. Esta es una de las características de los pobladores, su capacidad de adaptación al entorno, aprovechándolo en su favor e intentando no alterar su esencia. Hay más de 2.000 kilómetros de levadas que hoy en día constituyen uno de los principales atractivos de la isla. Las hay por todas partes. Las sendas que corren de forma paralela a los cauces son caminos que los turistas saben apreciar. Discurriendo entre bosques de una naturaleza preservada, el trekking, o más sencillamente los paseos, se hacen amables gracias a una información precisa sobre su grado de dificultad, distancia y puntos de habituallamiento o interés para el visitante. El agua, que de forma abundante está presente en la isla, se concentra en los lugares altos y es utilizada en la actualidad para generar energía hidráulica. En esta ocasión no se le priva al líquido elemento de su fuerza al caer desde gran altura. Aquí en la meseta se pensó situar el aeropuerto de Funchal, pero los fuertes vientos lo desaconsejaron. Al no disponer de otro terreno más o menos llano en toda la isla, los habitantes tomaron la decisión de construirlo sobre el mar. El aeropuerto de Madeira es la obra de mayor envergadura realizada en esta isla. Denominado Aeropuerto de Funchal, ha pasado de los 1.800 metros iniciales a los actuales 2.781 metros de longitud. De esta manera, el pasajero pierde parte de la emoción que conllevaba aterrizar en una pequeña pista sobre el mar y ha ganado en seguridad. La parte nueva de la pista es una obra imponente, soportada por 180 pilares que constituyen un monumento de ingeniería. Cada uno de ellos tiene un diámetro de 3 metros
alcanzando una altura máxima de 50 metros. Con un relieve tan sinuoso que obliga a crear superficie donde no la hay, la construcción de carreteras que permitan el transporte por la isla no ha sido fácil. Desde hace unos pocos años, para los que quieren conocer la isla, existe una moderna red de carreteras que ha ahora dado montañas y atravesado valles. En apenas una hora podemos recorrer la distancia que existe entre Funchal y el lugar más alejado de la isla. Otro ejemplo de cómo los madeirenses se adaptan a su entorno, doman la naturaleza y la aprovechan en su favor, es la creación de playas de arena artificiales. Recientemente se han empezado a construir en la costa estructuras que retienen la preciada arena dorada que muchos visitantes demandan. Caleta, antaño una pequeña población pesquera, ya ha comenzado a ver los frutos de este esfuerzo que la cambiará para siempre. Si bien los paseos por la isla y el disfrute de su exótica flora atraen a un gran número de turistas, las islas del archipiélago de Madeira ofrecen otras alternativas. Para aquellos que vienen en busca del sol y la playa, la isla de Porto Santo, a 2 horas en barco desde Funchal, es la solución. La pequeña isla, de 11 por 6 kilómetros, ofrece una playa virgen de 9 kilómetros preservada por dunas. Aquí podemos disfrutar de un baño, dar un largo paseo por la playa. Después del chapuzón, podemos recorrer la capital de la isla, Vila Baleira, que con sus 5.000 habitantes es el núcleo más poblado de la isla, y acercarnos a visitar la casa de Cristóbal Colón, que se casó con la hija del gobernador antes de desplazarse a Portugal y después a España, donde su entrevista con la reina Isabel la Católica cambiaría el mundo. Atravesando la capital de Porto Santo, llegamos a la costa norte de la isla. En contraposición con la arenosa costa sur, es una costa vertical. Restos de antiguas dunas fósiles se mezclan con restos de origen volcánico. El contraste tan pronunciado entre ambos litorales se acentúa por la escasa distancia que los separa. El interior de Porto Santo es árido y sin apenas vegetación. Donde el viento sopla con más fuerza, se sitúan los característicos molinos de la isla, capaces de girar sobre sí mismos en busca del más intenso viento que los haga trabajar. Por su aspecto lunar, o porque desde aquí se tiene la sensación de navegar a bordo de una isla que cruza el mar, o porque vemos un horizonte de 360 grados, merece la pena llegar hasta aquí, pararse y esperar. La relación de los madeirenses con su entorno no siempre fue amable. La destrucción de los bosques se inició casi desde el descubrimiento de la isla. La necesidad de disponer de terrenos para cultivar acabó por diezmar los bosques de Madeira. La primera actividad agrícola de relevancia
fue el cultivo de la caña de azúcar, poco frecuente en Europa y casi considerada como una de las especias. La producción atrajo a la isla a comerciantes judíos, genoveses y portugueses. El cultivo de la caña de azúcar era por excelencia el motor de la economía de la isla. La industria de la caña de azúcar se desarrolla hasta el siglo XVII, cuando se incentiva la producción de azúcar desde Brasil, lo cual perjudicó gravemente a la economía de la isla. A partir del siglo XVII, el vino será el producto agrícola más importante de Madeira. Una de las consecuencias de la actividad comercial durante el siglo XVI hasta el XVIII es el intercambio de caña de azúcar y vino por obras de arte, especialmente con los Países Bajos. Gracias a esta circunstancia, hoy día podemos contemplar una importante colección de pintura flamenca en el Museo Sacro establecido en la plaza del municipio de Funchal. También se exponen obras de temática religiosa de la misma época. Junto a estas pinturas, el museo alberga una colección de objetos que fueron en su día de uso cotidiano por parte de acaudaladas familias y que hoy contemplamos como obras de arte. El vino de Madeira tiene su origen en los barcos que paraban en la isla como lugar de aprovisionamiento en su viaje a América. A la vuelta observaron que, expuesto a condiciones altas de calor y humedad, había mejorado. Este vino fue muy del gusto de la colonia británica, que comercializó y más tarde produjo. En el centro de Funchal, las bodegas Blandis permiten hacer un recorrido por las distintas fases de elaboración del vino. Al final de la visita, es difícil resistirse ante algunas de sus variedades. El vino de Madeira es un vino tonificado, vigoroso, con un contenido entre 16 y 22 grados de alcohol. Sus dos principales características son el envejecimiento, que consiste en aplicar calor, y la otra característica es la preoxidación del vino. Tenemos 4 tipos de vinos de Madeira: Seixal, que es seco, que acompaña las ensaladas y el pescado. Tenemos el Bordaño, que es un vino más seco que se toma con patés y quesos curados. Tenemos Boal, que es más oloroso y acompaña frutas tropicales, o pudins. Y finalizamos con Malvasía, que es un vino más dulce y que acompaña muy bien al chocolate o, al acabar las comidas, al café. Hasta la llegada de los primeros visitantes a la isla, el peso de la actividad agrícola fue determinante en la formación de la sociedad local. La fabricación de objetos de mimbre, un recurso fácil de obtener y abundante en la isla, es un ejemplo de esta adaptación. En el interior, en Camacha, está el centro de producción de objetos de mimbre de la isla. Esta fibra vegetal, una vez recogida, es hervida, donde adquiere su característico color ámbar, y una vez secada, llega a las expertas manos de artesanos que crearán utensilios para las labores del campo, menaje para las cocinas o un mueble doméstico. Muy cerca, en Santana, podemos ver la ductilidad de un material que la naturaleza brinda al hombre. El mimbre es impermeable, y eso hizo que fuera utilizado como cubierta de las casas en el interior de la isla.
El transporte de mercancías o personas por Madeira siempre ha sido una dificultad a superar. Durante mucho tiempo, la fuerza animal o humana era la única forma de superar el sinuoso relieve de la isla. Para facilitar el transporte de grandes cargas, se utilizaba un carro que en vez de ruedas tenía patines. Estos trineos, movidos por bueyes, se desplazaban sobre caminos construidos con un material que abunda en la isla y al que se le saca buen partido: cantos rodados, que colocados de forma conveniente facilitan el movimiento, delimitan áreas o simplemente decoran. Aunque solo haya quedado como diversión, todavía hoy en las calles de Funchal podemos ver y disfrutar, si nos animamos, de esta forma tan peculiar de transporte al que pocos visitantes a la isla renuncian. El mercado de labradores, abierto todos los días en el centro de Funchal, congrega a locales y visitantes en torno a los productos que ofrece la tierra y el mar. Caminar entre los puestos de los labradores es percibir un ejemplo colorista de la llamada exuberancia del trópico. En una parte aireada pero protegida del sol, verduras, frutas exóticas, flores traídas por los agricultores de la isla. En la otra, los frutos del mar. No podemos olvidar que Madeira es una isla y, por lo tanto, junto a la actividad agrícola, la tradición pesquera está asentada desde los primeros tiempos. En el mercado podemos comprar o simplemente curiosear atunes, cabrachos. Pero el que llama la atención es el espada preta, el pez más característico de las islas. Pescado a gran profundidad, el cambio de presión hace que adquiera ese aspecto flácido que le caracteriza en la superficie. Eso y su imponente dentadura. Situado en la costa sur, muy cerca de Funchal, Cámara de Lobos es el principal puerto pesquero de Madeira, llamado así porque antes del establecimiento de los primeros pobladores era refugio habitual de focas y lobos marinos. Sus calles conservan la imagen que tenemos de una típica población que vive del mar. Poco parece haber cambiado el día a día de estos hombres que antaño perseguían ballenas o al bacalao del Banco de Terranova, y que hoy han tornado en capitanes de tripulaciones de visitantes ansiosos por ver grandes cetáceos en los alrededores de la isla. Al este de la isla, en Canical, los madeirenses han levantado el Museo de la Ballena en un lugar que destacó por su actividad en relación a la caza de estos mamíferos. Aquí se homenajea a los hombres que lucharon con los más grandes animales de la tierra. Este espacio recoge la memoria de lo que supuso para los habitantes de la isla la pesca de la ballena, y es también un centro de conservación e investigación sobre ciencias del mar. Entre las prioridades del museo está ejercer una constante labor educativa con las jóvenes generaciones. Como en otras tantas actividades que los niños y niñas realizan por los espacios naturales de la isla, aquí se les enseña a disfrutar, respetar y conservar la naturaleza. O Museu da Baleia da Madeira trabalha de forma integrada
El Museo de la Ballena de Madeira trabaja de forma integrada en 3 áreas principales: ciencia, museo y educación. Con la ciencia investigamos y generamos conocimientos que después ponemos a disposición general a través de exposiciones permanentes y los servicios educativos. Todo esto con el objetivo de aproximar a los hombres el mar y sensibilizar a la conservación y para la utilización sostenible de la naturaleza y sus recursos. De esta forma, podremos contribuir al desenvolvimiento sustentable de la economía de la isla y la calidad de vida que todos ambicionamos. El puerto de Funchal está dentro de la ruta que realizan numerosos cruceros que se desplazan desde el Caribe hasta las costas europeas. A los madeirenses les gusta decir que el turismo empezó en su isla. Tan rotunda afirmación tiene que ser necesariamente contrastada con la opinión de griegos, italianos e incluso egipcios. A principios del siglo XIX, atraídos por el clima bonancible, miembros de la aristocracia europea empezaron a visitar la isla en lo que se podría llamar turismo de salud. Los tradicionales lazos de amistad entre Inglaterra y Portugal hicieron que una importante colonia británica se estableciera en la isla, trayéndose usos y costumbres de la suya. La familia Blandis compró esta quinta de 1804 para convertirla en estancia de caza y veraneo que a día de hoy ha permutado en alojamientos. A su alrededor se extiende el antiguo jardín, hoy llamado Jardín Paleiro. John Burden Blandy, aficionado a la jardinería ya antes de llegar a la isla, se hizo traer especies vegetales de todos los continentes. Madeira conserva hoy muchas de sus hermosas quintas, otrora residencias de príncipes y aristócratas, comerciantes, políticos o escritores. En la actualidad su uso abarca variadas actividades. La palabra quinta se refiere a una propiedad con una extensión de terreno y con una casa de ciertas dimensiones, rodeada de jardines y de árboles. Las quintas de Madeira son una opción de alojamiento ideal en un entorno natural, pero en el que se puede disfrutar de todas las comodidades y servicios. Algunas quintas han tenido un uso diferente del destinado a cobijar a los visitantes. En el Museo da Quinta das Cruces, antigua posesión de un comerciante en vinos, se encuentra el Museo de Artes Decorativas. Podemos contemplar muebles hechos en la isla con las cajas que contenían mercancías traídas del Brasil y que muy pronto descubrieron los isleños que eran de maderas nobles como la teca, caoba, palo santo o ébano. Una colección de objetos de uso cotidiano, más que museo con vocación enciclopédica. Aquí todo responde al buen gusto personal del coleccionista. Existen 16 quintas, cada una con sus características específicas, aunque todas reúnen una historia, naturaleza y gastronomía formidables. Las hay más de diseño, otras urbanas, de campo o más tradicionales, para todos los gustos. Esta forma de alojamiento es compatible en la isla con otras formas más convencionales, cubriendo toda la escala de necesidades del visitante. En Madeira convive lo antiguo y lo moderno. La Casa das Mudas, un antiguo colegio que acogió a personas con discapacidad auditiva, convive con un moderno centro de arte en el que se realizan exposiciones, además de divulgar la creación artística mediante talleres o conferencias. En este museo conservador del patrimonio artístico contemporáneo de la isla, destaca la exposición de Max Reber. Este pintor alemán se afincó en Madeira y dejó una imagen de la isla que superó fronteras
contribuyendo al reclamo exótico del territorio y sus habitantes. Los madeirenses no viven del pasado. Lo conservan, lo transforman y se lo muestran a los visitantes. La calle de Santa María, en el antiguo barrio de pescadores de Funchal, es un ejemplo y resumen de lo que es Madeira. Hoy día, las antiguas puertas de las casas han sido ilustradas con imágenes variopintas que atraen a los visitantes. Incluso podemos observar la transformación de alguna antigua casa en galería de arte. Porque aquí, frente al derribo y la nueva construcción, han optado por no desaprovechar nada, y mucho menos la memoria. En 1865, Vicente Gómez da Silva abrió un estudio en Funchal dedicado a una nueva técnica que empezaba a despuntar como herramienta para captar la realidad, la fotografía. Desde entonces, 3 generaciones más de fotógrafos han retratado la vida de la isla. Hoy, convertido en museo, podemos visitar el antiguo taller y contemplar la espectacular colección de fotos que recoge la historia de Madeira. En mayo se celebra en Funchal el evento que mejor resume la integración entre los habitantes de Madeira y la tierra que habitan, la Fiesta de la Flor. A la celebración acuden hombres y mujeres de todas las localidades de la isla y numerosos extranjeros deseosos de disfrutar de los festejos, embriagados de la belleza y hospitalidad que ofrece la que ha sido llamada la perla del Atlántico. En la plaza del municipio se levanta el llamado Muro de la Esperanza, con las flores que traen los niños de toda la isla. Esta acción es más que un símbolo, es un compromiso entre las futuras generaciones y la casa que los acoge. Más tarde, el Festival de las Flores se traslada a las principales calles de Funchal, que son invadidas por un desfile de carros alegóricos de la nueva estación que llega y exhiben múltiples especies florales que dejan en el aire delicados perfumes. A su alrededor, los isleños ejecutan coreografías que muestran la determinación de ir todos unidos en esa embarcación varada en medio del océano Atlántico llamada Madeira. Vivir en una isla marca el carácter de sus gentes. El aislamiento y la limitación de recursos son el origen de una adaptación al entorno como medio de garantizar la supervivencia de los pobladores. La fortaleza personal, el respeto al medio natural y la economía de recursos son características heredadas que se observan en la sociedad de hoy en día. A ello hay que unir que los madeirenses también han sabido asimilar todo lo que viene de fuera con provecho, en muchos casos adaptándolo a las peculiaridades de su isla. Junto a estos rasgos está presente la hospitalidad hacia el visitante, ese viajero que se toma la molestia de acudir hacia su tierra y al que se le muestra con orgullo sus conquistas. Una amabilidad, en suma, que siempre está presente, discurriendo al ritmo amable propio de los países con climas bonancibles.